En este vídeo quiero hablarte de uno de los temas más importantes para mí, que es el poder personal. Y es de los más importantes porque de él depende todo lo que vayas a conseguir en esta vida, todo lo que vayas a avanzar en esta vida y todo lo que vas a ser en esta vida y en otras, ¿no? Porque es, por un lado, es la fuerza que mueve nuestra existencia y al mismo tiempo es la esencia del ser humano, ¿no? Y es lo que nos une con la divinidad o el todo o Dios, como lo quieras decir. Por eso en este vídeo quiero contarte qué es el poder personal, de qué parte se compone y cómo cuidarlo para crear nuestra realidad así como la deseamos. Para entender realmente la importancia que tiene el poder personal en nuestras vidas, lo primero que debemos entender es que vivimos en un universo donde no existe un Dios que te premie o un Dios que te castigue según tus buenas acciones, ¿no? Sino que existe la ley de causa-efecto, es decir, cada acto tiene unas consecuencias determinadas. Lo segundo que debemos entender es que todo en este universo puede ser concedido, todo en este universo puede ser logrado, es decir, dentro de ti hay la capacidad para lograr cualquier cosa que te propongas o atraer cualquier cosa que quieras, pero todo tiene un precio y este precio en este universo se paga con poder personal, así que tener mucho poder personal y una alta vibración te va a permitir abrir las puertas a aquello que quieres atraer, es decir, conseguir llevar a tu vida aquellas cosas que deseas o aquellas cosas que necesitas para seguir avanzando, tanto a nivel material como a nivel espiritual. Por tanto, hace falta tener mucho cuidado y mucho mimo del poder personal que tiene cada uno. Según mi manera de ver la realidad y según mi experiencia, el poder personal se compone de tres elementos que deben ser cuidados por igual, porque si hay una descompensación de uno de ellos, no vamos a poder atraer aquello que nosotros deseemos o no podemos crear la realidad que nosotros deseamos. Al contrario, puede ser que nos perjudique, ¿no? Y estos tres componentes son principalmente la conciencia, la energía y la voluntad. Y deben ser tratados los tres con el mismo mimo y con el mismo interés, porque si no, como te decía, vas a crear desequilibrios en ti que pueden llevarte a sitios donde no estabas deseando. Evidentemente, luego hay una serie de características o de actitudes que debes también cultivar para mantener tus objetivos o tu poder personal en buenas condiciones, como es confiar en ti, tener paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. La conciencia es fundamental porque sin ella no podemos saber realmente qué es aquello que deseamos en nuestra vida o hacia dónde queremos fluir. Y no podemos ver tampoco qué relación hay entre nosotros y el gran espíritu, entre nosotros y Dios, entre nosotros y las otras personas. Por tanto, nunca vamos a tener una dirección clara si no tenemos conciencia, es decir, una visión amplia del marco en el que estamos imbuidos en este momento. Podríamos definir la conciencia, a grosso modo, como la capacidad que tienes de conocerte a ti mismo, es decir, de los procesos que te mueven y de qué relación tienes contigo mismo y del mundo que te rodea, ¿no? Poder entender la relación que hay de tus actos con lo que pasa afuera, ¿no? Antes decíamos que en este universo todo es acción-reacción, ¿no? Y que todo acto tiene sus consecuencias, ¿no? Y a veces esta relación no la sabemos ver porque no somos conscientes ni de nuestros propios actos, ¿no? Entonces parece que las cosas que nos suceden a nuestro alrededor son aleatorias o que puede haber un Dios que nos está castigando o premiando, pero en realidad lo único que pasa es que realmente no somos conscientes de nuestras acciones, ¿no? De qué nos motiva a hacer las cosas y de qué consecuencias están aportando estos actos. Es decir, imagínate que nosotros vamos por la calle tirando piedras hacia arriba y sin darnos cuenta, ¿no? Y de vez en cuando nos cae una piedra encima, ¿no? Entonces, ¿qué pensaríamos? Ostras, alguien nos está tirando piedras o Dios me está castigando, ¿no? Pero en realidad no estamos viendo qué es la consecuencia de algo que estamos haciendo, ¿no? Pues la conciencia sería un poco eso, ¿no? Darte cuenta de qué procesos están funcionando en ti, de qué estructuras, de qué creencias hay en ti que hacen que veas la realidad de una manera o de otra, ¿no? A un nivel más extenso, conciencia sería la capacidad que tenemos de sobrepasar
este límite que forman parte el ego y las creencias para vivir más allá de este, ¿no? Es decir, empezarnos a desarrollar en el Nahual. Así que por un lado tienes que verte a ti mismo como algo holístico, es decir, ver qué relación hay entre tus pensamientos, tus emociones y tu fisicalidad, es decir, cómo responde tu cuerpo a tus emociones y a tus pensamientos, ¿no? Ese sería el primer paso de la conciencia, ¿no? El segundo paso para ampliar la conciencia sería ir un poco más allá y ver qué creencias, qué estructuras tienes en tu ego que facilitan o que tengas esta manera de ver el mundo y esta manera de reaccionar. Es decir, expandir la conciencia o avanzar en el mundo espiritual, en este caso, sería empezar a actuar de manera responsable y premeditada en lugar de reaccionar según estructuras que tienes preconcebidas o ideas preconcebidas o condicionamientos o programaciones que tenemos en nuestro inconsciente. Por eso en la filosofía tolteca es tan importante empezar a acecharse a uno mismo, ¿no? Ver qué estructuras tienes en tu ego, qué creencias están condicionando tu comportamiento, tu manera de ver y de pensar, para empezarlas a desarmar y empezarte a ser libre y al mismo tiempo empezar a liberar energía que vamos a necesitar para hacer el salto cuántico y expandir nuestra conciencia al Nahual. Cuando hablamos de conciencia, quiero que quede claro que no estoy hablando de conocimiento. Son dos conceptos que están totalmente vinculados, pero que al mismo tiempo son diferentes. Conocimiento es información, saber cosas, pero saberlas a nivel mental. La conciencia va más allá, es decir, cuando este conocimiento que puede llegar a través de un libro, a través de una formación, a través de la meditación, cuando esta información empiezas a practicarla y la empiezas a integrar como manera de ser y cambia tus estructuras. Es decir, ese conocimiento pasa a ser una sabiduría y después una conciencia de ser. En todo proceso espiritual hay diferentes pasos. Primero se saben las cosas a nivel intelectual, las entiendes, pero luego lleva un proceso de práctica y de entender realmente ese conocimiento que te lleva a crear nuevas estructuras o a disolver las estructuras y crear y expandir tu conciencia. Pero lo más importante que debemos entender de la conciencia es que la conciencia está mucho más relacionada con la vibración, con aumentar la vibración, que con el conocimiento en sí. Y me explico. Expandir la conciencia significa derribar estructuras o creencias limitantes, flexibilizarte, abrir tu punto de vista, es decir, aceptar la vida tal como viene en lugar de estar juzgando, criticando, peleándonos con la realidad. Cuando tú logras eso, empiezas a amar la vida y a fluir en armonía, ¿no? Entonces hay un aumento de tu vibración. No se puede amar, no se puede estar en armonía con la realidad, con la crítica o con la intolerancia, ¿no? Así que cuando nos hacemos flexibles, nos hacemos adaptables, asumimos lo que nos viene con la vida o intentamos entender lo que está sucediendo, es cuando realmente hay una expansión de la conciencia y realmente hay un aumento de nuestra vibración. Cuando los conocimientos solo son conocimientos, algo mental, pero que no están trasladados a tu realidad, pues simplemente son creencias, otras creencias que sonarán mejor, sonarán peor, quedarán más bonitas escritas en un libro, pero siguen siendo creencias porque no hay una implementación práctica en tu manera de ser y de fluir en la vida. El siguiente pilar básico dentro de lo que es el poder personal es la cantidad de energía que nosotros tenemos. Es decir, la conciencia es imprescindible porque nos da el marco existencial donde estamos y nos permite saber lo que queremos y cómo conseguirlo y nos da dirección, pero si no tenemos energía no hay movimiento. Es decir, la energía es el combustible, lo que nos permite movernos. Entonces, tener un buen nivel de energía es lo que nos va a permitir pues, realmente atraer las cosas que nosotros queremos o conseguir aquello que nosotros deseamos. Entonces es muy importante dentro de lo que es la evolución personal darte cuenta a través de la conciencia de cuáles son tus mayores pérdidas de energía o en qué estás invirtiendo la energía tú normalmente, ¿no? Entonces nos damos cuenta que a nivel físico, lo que es mantenernos vivos,
realmente no es una de nuestras máximas prioridades a nivel energético, porque en el fondo con un plato de arroz y una manta para calentarse, el cuerpo físico ya se mantiene, es decir, no tiene una gran gasto de energía, ¿no? Entonces, la mayoría de energía a nosotros se nos va para mantener nuestro ego, nuestra manera de ver la realidad y nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Entonces, podríamos decir que básicamente hay dos maneras o las personas utilizan su energía de dos maneras básicas. Una, para mantener todo lo que es a nivel material, es decir, su trabajo, el dinero, atraer todo este tipo de cosas. Y la segunda cosa sería a nivel relacional, ¿no? Mantener relaciones de calidad, todo lo que puedes gastar en relaciones de pareja, de amigos, es decir, y con eso se nos va toda energía, ¿no? Y la energía que nos queda después para hacer nuestro propio camino, para aquello que nos apasiona, para aquello que nos ilusiona, normalmente, o para hacer nuestro camino espiritual, o mejor dicho, incluso para pasar al Nahual, es decir, expandir realmente nuestra conciencia, es casi nula. Y es decir, nuestro poder personal está totalmente invertido en las cosas cotidianas del día a día, ¿no? El segundo gasto importante que hacemos es manteniendo estructuras viejas que tenemos, culturales, educacionales, que ahora nos están limitando, y por el otro lado también manteniendo vivas experiencias del pasado, ¿no? Cada vez que tenemos un rencor, cada vez que estamos decepcionados con alguien y no hemos perdonado, es energía que tenemos invertida en cosas del pasado y que no podemos utilizar, es decir, está como hipotecada, ¿no? La gran diferencia entre los niños y nosotros, y por eso ellos avanzan tan rápidamente, es que ellos no tienen este tipo de recuerdos, ¿no? O enseguida perdonan, ¿no? Y entonces pueden avanzar muy rápidamente, ¿no? En cambio nosotros tenemos mucha energía manteniendo estructuras y recuerdos que no nos valen la pena, ¿no? Por eso es tan importante en el chamanismo tolteca empezar a quitar o a borrar la historia personal, ¿no? Para liberar esa energía que luego la vamos a utilizar para nuestro crecimiento personal y expandir nuestra conciencia más allá de nuestras creencias y de nuestro ego. Entonces se puede ver qué relación tan directa hay entre la conciencia y la energía. Es decir, cuando yo expando mi conciencia, veo por dónde estoy perdiendo energía y tengo la posibilidad de reducir estas pérdidas. Veo por otro lado por dónde puedo ganar energía y puedo crear experiencias o rutinas que me hagan ganar esa energía, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando yo tengo más nivel de energía, puedo invertir esa energía ya no en las cosas cotidianas, en la supervivencia, que es en lo que realmente gastamos la mayoría de nuestra energía, y en pensamientos que no llevan a ningún punto, y invertirlos en una tercera vía, que es el crecimiento personal o la expansión de la conciencia, o abrir mi visión del mundo o mi existencia a una cuarta dimensión, al astral o al Nahual, como lo quieras decir. Uno de los efectos secundarios bonitos que tiene el ahorro de energía es los ataques de buena suerte, que le decimos, ¿no? Y es que, bueno, la buena suerte evidentemente es algo relativo y totalmente subjetivo, ¿no? Que depende de la percepción y de cómo veas las cosas. Pero sí es cierto que a veces pasan cosas que no son favorables, mires como las mires, casi sin haber hecho nada, ¿no? O las cosas empiezan a dar sin que nosotros realmente sepamos por qué se están dando en este momento y no se estaban dando en momentos anteriores, ¿no? Y al contrario, ¿no? A veces parece que todo nos va mal y todo se suma, ¿no? Y encima vamos teniendo más mala suerte, ¿no? Y que las desgracias se suman, ¿no? Nunca vienen solas. Y es un nivel energético. Cuando yo ahorro energía y piensa que la mayor parte de la energía ahora en estos momentos, como decíamos antes, la tiene secuestrada tu importancia personal para mantener las estructuras del ego, esta energía que ahorras, que tú no parece que estés haciendo nada, pasan a tu yo interno, empieza a ser gestionada por tu yo interno, y este yo interno, que ya se está moviendo en otras dimensiones mucho más allá de tu comprensión racional, está empezando a mover posibilidades, es decir, las dimensiones que están por encima del yo y del mental son mucho más sutiles y al mismo tiempo tienen muchas más posibilidades, con lo cual crear la realidad desde el Nahual en lugar desde el tonal
te permite crear nuevas posibilidades que en este momento no estaban dadas. Pero lo que pasa es que como nosotros tenemos toda la atención en el consciente, en lo que está sucediendo a nuestro alrededor a nivel de vida ordinaria, no somos capaces de comprender lo que está sucediendo a un nivel más sutil. Y cuando nosotros tenemos energía libre, esa parte sutil que nosotros ahora no somos conscientes, pero que sigue funcionando porque es parte de nuestro ser y no puede no funcionar, esa parte sutil empieza a tener material, tiene energía, combustible para crear la realidad que en realidad estamos deseando, ¿no? Y es cuando empiezan a pasar esos milagros y esos ataques de buena suerte. Es decir, ahorrar energía y quitársela a nuestra importancia personal va a revertir en ti de manera favorable en ataques de buena suerte. Otro efecto secundario derivado del ahorro de energía y que pone de manifiesto la relación que hay entre ahorrar energía y expandir la conciencia y entre expandir la conciencia y ahorrar energía es que cuando tú tienes energía acumulada extra que no está gestionada por tu importancia personal o por tu instinto de supervivencia, empiezas a tener sueños lúcidos o a ensoñar o a tener viajes astrales. Es decir, empiezas a tener la capacidad y la posibilidad de transferir tu consciente más allá del límite que crean tus creencias o tu ego, ¿no? Y empiezas a abrirte a nuevas dimensiones y a cultivar y a despertar tu cuerpo astral. Una vez empiezas a ensoñar, te das cuenta que eso que afirmábamos anteriormente, que expandir la conciencia es aumentar tu vibración, es totalmente cierto y real. Porque cuando tienes experiencias fuera del cuerpo o tienes ensoñaciones, la mayoría de veces tienes una sensación fenomenal, ¿no? La sensación de que realmente tu vibración ha subido porque te sientes feliz, alegre y tienes la sensación también de que tu energía se haya renovado y se ha restaurado. Por tanto, hay una expansión del ser cuando empiezas a actuar más allá del límite de tus creencias y de tu importancia personal o de tu ego. Y llega un momento en que expandes la conciencia y realmente ves que hay que cambiar cosas, pero eso es muy difícil de hacer porque estamos atrapados en rutinas, por los voladores, por nuestras creencias, por nuestras programaciones internas, ¿no? Entonces hay un momento en que debes poder romper esas rutinas que te llevan a perder o a gastar toda la energía en las cosas mundanas para poder empezar a cambiar esas estructuras y empezar a crecer y expandir la conciencia, ¿no? Y ese punto de inflexión, ese romper ese círculo vicioso de perder energía y solo sobrevivir y tener una vida mediocre, tiene que ser provocado por una fuerza, algún tipo de fuerza que provoque cambiar eso y cambiar tu dinámica. Y esa fuerza es tu voluntad. La voluntad quizá es lo más importante en este momento y una de las cosas más relevantes que hemos venido a aprender en esta existencia. Entonces, ¿qué es expandir la voluntad? Pues expandir la voluntad es tomar nuestras propias decisiones más allá de condicionamientos externos, más allá de programaciones internas y más allá, sobre todo, de lo que nos dice nuestra importancia personal. Normalmente nuestra voluntad está totalmente supeditada y controlada por nuestra importancia personal, que es la que dicta lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, lo que está permitido, por qué nos tenemos que enfadar, por qué tenemos que reaccionar. Es decir, pasamos una vida de reacción en lugar de actuación. Y controlar la voluntad es preguntarse eso: ¿quién manda en mi vida? ¿Mando yo o me mandan mis pensamientos y mi importancia personal? ¿Quién está dictando estos pensamientos? ¿Vienen desde el ser interno o vienen de programaciones internas? ¿Vienen de nuestro mundo externo o directamente vienen de los voladores? Así que empezar a cultivar la voluntad es básico para realmente tomar esa dirección que la conciencia nos está mostrando. Por tanto, la voluntad es la fuerza que va a permitir que nosotros cambiemos de dirección y que tomemos rumbos que incluso van en contra de nuestras creencias más profundas, pero que en el fondo sentimos que es nuestro camino de corazón, ¿no? Si no hay voluntad, no podemos cambiar el punto de encaje, no podemos cambiar nuestra visión de la realidad.
El punto de encaje o nuestra estructura interna, que básicamente sería lo mismo, necesita de poder personal para ser movido. Evidentemente hace falta conciencia para saber en qué dirección queremos ir. Necesitamos energía para tener esa fuerza para seguir ese camino, pero realmente la fuerza que va a mover el punto de encaje es nuestra voluntad. Si no tenemos voluntad, siempre vamos a ir a los sitios conocidos y siempre vamos a ir a movernos con los mismos automatismos, ¿no? No vamos a actuar, sino que vamos a reaccionar, ¿no? Siempre digo que en esta vida no podemos fingir ser quien no somos, hacer el paripé, porque no sirve de nada, pero sí podemos reeducarnos y ser quien nosotros queremos o como nosotros queremos. Y para eso necesitamos poder personal, conciencia, energía y sobre todo la voluntad para cambiar y no ir siempre el camino fácil. Tenemos la tendencia a pensar que para cambiar nuestra vida tenemos que hacer grandes actos, ¿no? O sea, si quiero expandir la conciencia e iluminarme, tengo que raparme la cabeza, meterme en un monasterio budista a meditar 25 horas al día. Y no, eso es falso, ¿no? Los pequeños cambios en nuestra vida empiezan por pequeños actos de poder, ¿no? Pequeños actos de voluntad. Pequeñas rutinas, ¿no? Empezar a correr, empezar a hacer esas cosas que tenías abandonadas y que sabes realmente que te favorecen, ¿no? O empezar a dejar pequeños vicios de pensamiento, de actuación, que sabes que te están haciendo perder energía y que todavía no eras capaz de realizarlos porque no tenías suficiente energía o necesitabas un poco más de voluntad. Finalmente, deciros que la voluntad es realmente esa fuerza que nos permite hacer actos de poder. Es decir, cuando nos permite hacer actos realmente voluntarios y premeditados, ¿no? Y es lo que nos permite empezar a hacer las cosas sin excusas, sin miedos, sin perezas, sin nada de nada, ¿no? Como decía aquel, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y es lo que nos permite hacer, ¿no? En muchas terapias, en muchos tratamientos que hago, la gente no se atreve a hacer las cosas y te pone muchas excusas. No, es que para tener tal, pues primero tengo que pensar que no sé qué, luego no sé qué, no sé cuántos, y te empieza a poner excusas, ¿no? Y al final haz un acto de poder. ¿Crees que esto te va a ser favorable? Pues hazlo, empieza a hacerlo, independientemente de cuáles sean las condiciones, porque tú mandas en tu vida, no tus pensamientos ni tus programaciones. Es decir, ¿quién manda en tu vida? Si quieres hacer una cosa, empieza a hacerla independientemente de las circunstancias que hay a tu alrededor. Incrementar tu voluntad también significa incrementar tu nivel de energía. En principio parece que pueda ser el contrario, ¿no? Porque cualquier acto de voluntad va a necesitar mucha energía, es decir, cualquier cosa que tú vayas a empezar de nuevo, hasta que no sea una costumbre para ti, va a implicar mucho gasto de energía. Pero al final no es un gasto, sino que es una inversión, porque es algo, vas a empezar a hacer cosas que te favorecen. Y es que tienes que verlo como empujar un coche. No sé si te ha tocado nunca empujar un coche para que arranque, ¿no? Al principio tienes que hacer mucha fuerza para que el coche se ponga en movimiento, pero una vez ha cogido inercia, casi que no lo pillas, ¿no? Que tienes que ir corriendo, ¿no? Hasta que finalmente logras arrancar el coche y ya ese coche funciona solo, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Al principio, para trabajar con la voluntad tienes que tener un extra de energía y mucha voluntad, ¿no? Mucha focalizar para empezar a hacer las cosas, pero después este mismo hacer se va a convertir en un aporte de energía en lugar de un gasto de energía. Por tanto, es muy importante empezar a cultivar la voluntad a través de la disciplina, ¿no? Que es realmente la herramienta básica de los guerreros espirituales, ¿no? La disciplina, ¿no? Para poner en práctica aquello que ya has empezado a saber a nivel mental. Espero que te haya gustado este vídeo y que te sirva para seguir trabajando en ti mismo. Y si te ha gustado, como siempre, ¿no? Ponle un like y suscríbete al canal para seguir totalmente conectada a los vídeos que vayamos haciendo y para avanzar y compartir juntos.